La otra Miss Bridgerton. Saga Rockesby 3 por Julia Quinn. Capítulo 21. Poppy no cerró los ojos. No podía perderse aquel momento. No quería. Y, en efecto, vio exactamente el momento en que Andrew se rindió, el instante mismo en que supo que él ya no podía negarse a ella, o a sí mismo. Sin embargo, aunque vio ese momento, no ocurrió lo mismo con el siguiente. Él avanzó con tanta rapidez que literalmente le quitó el aliento. En un instante vio cómo se encendía y llameaba el deseo en sus ojos, y acto seguido su boca estuvo sobre la de ella, salvaje y hambrienta, despiadada. Comparado con el otro, el beso bajo las estrellas en la cubierta del Infinity, aquel beso parecía de una especie diferente. Si su primer beso había sido mágico, aquel era animal. Poppy se sintió envuelta, abrumada, casi desprevenida. Él la besó como un hombre poseído, quizás hasta como un hombre que no tenía nada que perder. Su boca era exigente, casi implacable, y algún rincón de ella que aún mantenía la cordura se preguntaba si él la estaba castigando por haberlo empujado hasta el límite. Debió de haber sentido temor. Su pasión, por fin desatada, era algo primario y peligroso, pero ella también se sentía peligrosa, temeraria, era algo increíble, así que ella también lo besó. No tenía ni idea de lo que hacía, pero parecía algo instintivo, solo sabía que deseaba más, más de sus caricias, más de su calor, más de él. Entonces, cuando la lengua de él irrumpió en su boca y la exploró, ella hizo lo mismo con la suya. Cuando él mordisqueó su labio inferior, ella mordisqueó el labio superior de él, y cuando las manos de él descendieron por su espalda y rodearon su trasero, ella hizo lo mismo con sus manos. Él se apartó, casi sonriendo. ¿Me imitas? ¿No debería? Él la apretó ligeramente, ella también. Él llevó una de sus manos a su cabello y envolvió su puño con un grueso mechón. Ella hundió ambas manos en su rebelde melena y lo atrajo hacia sí buscando otro beso. Siempre has sido una alumna muy aplicada, murmuró él sobre sus labios. Ella se rió y le encantó sentir su propia risa en la piel de él. Lo dices como si me conocieras desde hace más de una semana. ¿Solo ha sido una semana? Los giró a ambos hasta que la espalda de Poppy estuvo en la cama. Siento que te conozco desde siempre. Las palabras de él resonaron en su interior y abrieron algo que ella temía examinar. Ella también sentía que lo conocía desde siempre, como si hubiese cosas que podía decirle a él y que no compartiría con nadie más. Si ella hacía una pregunta tonta, él podía reírse, pero solo porque sentía regocijo ante su curiosidad, no porque ella le pareciera curiosa. Él tenía secretos, de eso estaba segura, pero a él lo conocía por dentro. ¿Cómo has hecho eso? Poppy no estaba segura de lo que él preguntaba, pero no le importó. Volvió a rodear su cuello con los brazos y con el movimiento sus caderas avanzaron y se colocaron sobre sus fuertes muslos. Poppy, Dios mío, Poppy. Andrew, susurró ella. Había usado su nombre tan pocas veces, parecía una caricia en sus labios. Me encanta tu cabello, dijo él, utilizándolo para acercar el rostro de ella al suyo. Todas las noches era una tortura cuando miraba cómo te quitabas las horquillas y lo trenzabas. Pero intentaba hacerlo cuando no mirabas. Intentabas, pero soy un maldito fisgón. No me decidía cómo me gustaba más, si suelto, para poder ver el juego de la luz en cada mechón. Soltó el rizo que tenía en su mano y lo dejó rebotar sobre su espalda. O recogido, para poder imaginar que yo mismo te quitaba las horquillas. ¿Y la trenza? Ah, también me encantaba. No imaginas las ganas que tenía de tirar de ella. Para poder meterla en un frasco de tinta.
dijo ella, bromeando al recordar que sus hermanos le hacían eso. Eso sería un crimen. ¿No acabo de decirte que me encanta observar todos tus colores? Pasó sus dedos por la cabellera. Poppy no podía imaginar que le parecía tan interesante, pero era evidente que le gustaba, y, Dios mío, la hacía sentirse hermosa. Al principio, siguió él, llevando las puntas a sus labios para besarlas. quería tirar de ella porque eras tan irritante. ¿Y ahora? Él la apretó con más fuerza contra él. Ahora me irritas de un modo diferente. Poppy sintió que su cuerpo se arqueaba, buscando instintivamente su calor. Él era sólido y fuerte, cada centímetro de él, y percibía la prueba de su deseo que apretaba con insistencia contra su vientre. Ella sabía algo sobre la mecánica del acto sexual. Como a Andrew le gustaba bromear, a ella todo le producía curiosidad. Cuando su prima Billy le contó algunas cosas sobre qué se podía esperar cuando se casara, Poppy estaba demasiado confundida como para pedir más detalles. Sinceramente, la primera vez que Billy se lo explicó, no le había encontrado mucho sentido. Entonces, con mucha menos vergüenza que la que Poppy había previsto, Billy le explicó que el miembro masculino cambiaba cuando se excitaba, se ponía más largo y duro, y cuando terminaba, volvía a la normalidad. A Poppy todo eso le había parecido de lo más peculiar. Se preguntaba si alguna parte de ella podría cambiar cuando sintiera pasión o deseo. Se reía ante la idea de que sus orejas de pronto se volvieran puntiagudas o su cabello se rizara. Billy también se había puesto a reír, pero había sido una clase diferente de risa, no desagradable, solo diferente. Le dijo a Poppy que algunas cosas no tenían explicación, solo podían experimentarse. Poppy había tenido dudas, pero ahora todo tenía sentido. Se sentía tan diferente por dentro que era imposible creer que su cuerpo no fuera a cambiar. Sentía que sus senos eran pesados, y sí, más grandes. Sus pezones se habían contraído y formaban unas puntas duras, como cuando descendía la temperatura, y cuando la mano de él surcó el material de su corpiño, sin tan siquiera tocar su piel, sintió descargas de electricidad hasta la médula. Eso no le había ocurrido la última vez que sintió frío. Se sentía hambrienta hasta lo más profundo. Quería rodearle con las piernas y atraerlo hacia ella. Quería sentir su dureza contra ella. Necesitaba contacto, necesitaba presión. Lo necesitaba. Como si él le hubiese leído la mente, sus manos descendieron hasta la parte superior de sus muslos y la levantó para dejarla caer luego sobre la cama. En menos de un segundo, él estuvo encima de ella, moviéndose como un gato bello y depredador. Los ojos de él la devoraron. Poppy, gruñó, y el corazón de ella remontó el vuelo al oír el sonido de su nombre en los labios de él. No importaba que ella lo hubiese pronunciado antes, ahora era diferente, como si dos simples sílabas hubiesen pasado a formar parte de la estructura misma de sus besos. El peso de él la hundió en el colchón, y aunque quien la tenía inmovilizada era él, ella se sintió poderosa. Era estremecedor pensar que ella lo había llevado hasta ese punto, que ella era el motivo por el cual aquel hombre imperturbable estaba casi fuera de control, y ese poder produjo algo en ella, la volvió audaz, la volvió hambrienta, quería ser tan audaz como él, estirar la mano y tomar lo que quisiera, pero no sabía, no tenía modo de saber por dónde empezar, quería aprender, clavó sus ojos en los de él. Quiero tocarte. hazlo. Ya hacía rato que él se había quitado su pañuelo, así que ella acercó su mano y tocó la tibia piel de su cuello, pasando sus dedos a lo largo de los fibrosos músculos que llegaban hasta su hombro. Él se estremeció. ¿Te gusta? Él gimió. Muchísimo. Ella se mordió el labio, fascinada ante la reacción de él. Cuando los dedos de ella se adentraron bajo el borde de su camisa, el cuerpo de él se estremeció. Ella empezó a quitársela,
pero de inmediato la mano de él tomó la de ella. Sus miradas se encontraron. No sigas. Parecía decir la de él. Lentamente él levantó la mano y ella reanudó su lenta exploración, trazando círculos y garabatos en su piel. Podría haberlo hecho toda la noche, incluso lo habría intentado, pero él soltó un gruñido ronco y se incorporó. Andrew se sentó a horcajadas sobre ella mientras se quitaba la camisa por la cabeza. Poppy dejó de respirar. Era muy bello. Su cuerpo era el de un hombre que lo utilizaba, un hombre que trabajaba, y que trabajaba mucho. Sus músculos estaban exquisitamente esculpidos bajo su piel, y ella no pudo evitar preguntarse qué movimientos habían formado cada uno de los músculos. ¿En qué piensas? Ella levantó la mirada y solo entonces se dio cuenta de que lo había estado observando. Me preguntaba cómo se había formado esto. Puso la mano en su pecho, maravillada por la forma en que la rígida curva del músculo llenaba su palma. Él contuvo el aliento. Dios mío, Poppy. ¿Qué tipo de movimientos forma cada músculo? La masa de sus músculos se deslizaba y cambiaba de forma bajo su piel. Sus miradas volvieron a encontrarse. Continúa. Parecían decir los ojos de él. Ella continuó hacia abajo, por encima del codo hasta la piel más suave de la parte interior del brazo. ¿Cómo se forma este tipo de músculo? Se preguntó ella, deslizando los dedos alrededor del músculo que había justo debajo del codo. ¿Levantando un arcón? Agarrando el timón. Ella levantó la mirada. Él parecía haberse quedado sin aliento. Había sido por ella que él había sonado así. Nuevamente se sintió poderosa. Ella era poderosa. ¿Cómo levantas un arcón? Con la espalda y con las piernas. Él llevó la mano a la parte superior del brazo de ella y casi la rodeó con sus largos dedos. Y con esto. Ella bajó la mirada, fascinada por el contraste entre su piel y la de ella. Él había pasado horas al sol y su piel tenía un bronceado dorado. La textura de su piel también hablaba del tiempo pasado a la intemperie, bajo el viento, en el agua. Era áspera y curtida, y bella. Me gustan tus manos, declaró ella de pronto, mientras tomaba una de sus manos entre las de ella. ¿Mis manos? Él sonrió y sus ojos se arrugaron en las comisuras. Son perfectas, grandes y cuadradas. ¿Cuadradas? Pareció hacerle gracia, pero en el mejor sentido posible. Y proporcionadas. Ella llevó la mano de él hacia su pecho y la puso sobre su corazón. Me hacen sentir segura. Él exhaló un suspiro tembloroso y su mano pareció hacerse más pesada sobre su piel. Descendió por el torso de ella con la palma de la mano hasta colocarla sobre su seno. Apretó con delicadeza y ella gimió de inesperado placer. Los ojos de él encontraron los de ella. ¿Me estás pidiendo que me detenga? No, todavía no. Antes se había soltado el vestido para tratar de estar más cómoda, y ahora, cuando él deslizó el dedo bajo el borde de su corpiño, la tela cayó con facilidad sobre sus hombros. Eres tan bella. También. Shh. Él depositó un dedo en sus labios. No me contradigas. Si quiero decir que eres bella, lo haré sin interrupciones. Pero. Shh. Yo. La boca de él buscó la de ella nuevamente, hambrienta y traviesa, y mordisqueó el borde de sus labios mientras murmuraba: Hay muchas maneras de silenciarte, pero ninguna tan agradable como esta. Poppy solo había querido decir que él también era bello, pero cuando empezó a descender hasta el borde de su vestido, ya no le pareció algo tan urgente, y cuando sintió que la tela seguía deslizándose por su cuerpo, dejando sus senos casi al desnudo, no pudo hacer otra cosa más que arquear la espalda para facilitar las cosas. Él levantó la mirada, sus ojos ardientes, pero seguros. ¿Quieres que me detenga? No, todavía no. Entonces los labios de él le encontraron, cerrándose sobre la punta de su seno en un beso más íntimo de lo que ella jamás había imaginado.
Ella murmuró su nombre jadeando y se arqueó sobre la cama. Apenas podía entender la electricidad que parecía encenderse en su interior. Él siguió besándola, tocándola y acariciándola, y Poppy se sentía impotente frente a esa arremetida. Él sabía exactamente dónde besarla y cómo tocarla, con firmeza, con suavidad, con los dientes. Todo lo que él hacía le provocaba placer, pero era un placer agonizante, porque ella necesitaba más. Algo se acumulaba en su interior. ¿Qué me estás haciendo? Él se detuvo y levantó la mirada. ¿Quieres que me detenga? No, todavía no. Entonces él puso la mano entre sus piernas y la acarició con más intimidad de la que ella conocía. Estaba húmeda, extrañamente húmeda, o eso le pareció. Estuvo a punto de apartarse, avergonzada por la humedad que sentía entre sus piernas. Entonces él gruñó y dijo: «Estás muy húmeda para mí. Preparada». Se dio cuenta de que quizá no era tan extraño, quizás era la reacción que debía tener su cuerpo. Los dedos de él se deslizaron dentro de ella y ella volvió a jadear. Ella sabía que allí era donde él finalmente se unía a ella. Sin embargo, le sorprendió cómo se estiraba y sentía cosquillas. Era algo sumamente extraño que alguien pudiera tocarla desde el interior. Raro y sin embargo, correcto. ¿Te gusta? Ella asintió. Creo que sí. Los dedos de él se detuvieron, pero no los sacó. ¿No estás segura? Es muy extraño. Él apoyó su frente en la de ella, y aunque no pudo ver su expresión a tan poca distancia, ella sintió que él sonreía. Eso podría interpretarse de muchas maneras. No, me gusta, solo que... No recordaba la última vez que le había costado tanto hablar, pero si alguna vez tuvo un motivo, era este. Siento que todo avanza y no sé hacia dónde, ni cómo. Él volvió a sonreír. Ella lo sintió. Yo sé hacia dónde. Sus palabras parecieron incorporarse a su cuerpo y excitarla desde el interior hacia el exterior. También sé cómo. Los labios de él encontraron la oreja de ella. ¿Confías en mí? Él ya debería saber que ella confiaba en él, pero de todos modos se sintió agradecida de que hubiese preguntado, así que asintió y luego, como no estaba segura de que él la hubiese visto, dijo: «Sí». Él la besó una vez ligeramente en la boca y luego sus dedos empezaron a moverse otra vez. Era todo, y no era suficiente, y cuando ella jadeaba, él parecía redoblar sus esfuerzos, llevándola cada vez más cerca, más cerca. ¿Andrew? Sonó aterrorizada. No había sido su intención parecer aterrorizada, pero no sabía qué estaba ocurriendo. Su cuerpo ya no le pertenecía. Solo entrégate. Pero... Entrégate, Poppy. Y eso hizo. Algo en su interior se contrajo y luego explotó. Ella no tenía ni idea de lo que le acababa de suceder, pero se alzó de la cama con suficiente fuerza como para levantarlo también a él. No podía hablar, no podía respirar, estaba suspendida, transformada. Luego se desplomó. Todavía no podía hablar, pero al menos ahora respiraba. Tardó un momento en enfocar la vista, pero cuando lo hizo, vio que Andrew la contemplaba y sonreía como un niño travieso. Parecía muy orgulloso de sí mismo. He visto las estrellas. Eso lo hizo reír entre dientes. Estrellas de verdad, en la parte interior de los párpados. Volvió a cerrar los ojos. Ya han desaparecido. Él rió con más fuerza y se desplomó sobre la cama junto a ella, sacudiendo el colchón con su risa. Poppy se quedó tumbada, sin fuerzas. No tenía palabras para describir lo que acababa de suceder, aunque, si lo pensaba bien, he visto estrellas, se acercaba bastante. Nada mal para un primer beso. Segundo beso. Eso lo hizo reír, le encantaba hacerlo reír. Se volvió para mirarlo.
La luz de la vela iluminaba su bello pecho y él la contemplaba con tanta ternura que hizo que anhelara algo más. Quiso tiempo, quería más tiempo, ahora mismo. Principalmente quería una seguridad de futuro. Estiró la mano para acariciar su hombro y él se estremeció ante el contacto. ¿Te he hecho daño? No, solo estoy un poco Cambio de posición. incómodo. Poppy frunció el ceño ante las palabras crípticas hasta que tragó saliva, incómoda. ¡Qué egoísta era! Tú no. No pudo terminar la frase. Él sabría a qué se refería. Está bien. Sin embargo, ella no estaba segura de que estuviera bien. Si aquella era su última noche en el mundo, ¿no debería experimentar él el mismo placer de ella? Tú. No tenía ni idea de cómo decirlo, ni siquiera estaba segura de decirlo de verdad. Tal vez yo. Poppy, Había algo en su voz. Ella calló. existe la posibilidad de que tú te salves y yo no. No digas eso, murmuró ella, tirando de su vestido para cubrir sus hombros. Se incorporó. Este era el tipo de conversación para la que una debía estar erguida. Los dos vamos a escapar. O ninguno, pensó ella, pero no le daría voz a ese pensamiento, no en aquel momento. Estoy seguro de que es así, Dijo él con un tono que ella supo que era tranquilizador. pero no te dejaré con un hijo ilegítimo. Poppy tragó saliva y asintió, preguntándose por qué se sentía tan vacía cuando él había hecho exactamente lo que ella le había pedido. Él había demostrado tener mucho más sentido común y control que ella, tal como ella había anunciado. Él se había contenido antes de que ella se lo pidiera. Él había sabido, aun cuando ella no lo sabía, que, si él seguía adelante, ella no lo habría rechazado. Ella habría aceptado y se habría atenido a las consecuencias. Ya no podía negar la verdad que explotaba en su corazón. Lo amaba, e incluso ahora, sabiendo que quizá tendría que huir sin él, algún rincón insensato de su corazón quiso llevarse un pedazo de él. Su mano se posó sobre su abdomen en el lugar donde sin ninguna duda no había un bebé. Resulta que tenías razón sobre mí, Declaró Andrew. Sus labios se curvaron en una tenue sonrisa, pero sonó triste, triste e irónico, apenado. Soy un caballero, y no voy a manchar tu reputación si no puedo ofrecerte la protección de mi nombre. Poppy James. Sería Poppy James. Le sonaba extraño, y sin embargo, bonito. Quizá no imposible, pero no probable. Poppy, escúchame. Dijo Andrew. Su voz adquirió un tono nuevo, de urgencia. Te daré una dirección. Debes memorizarla. Poppy asintió. Era capaz de hacerlo. Es la casa del enviado británico. El enviado. Por favor. Él la interrumpió, levantando una mano. Déjame terminar. Su nombre es el señor Walpole. Debes ir sola y decirle que yo te he enviado. Ella lo miró, incrédula. ¿Conoces al enviado británico? Él asintió una vez, bruscamente. Ella abrió la boca y el silencio entre ambos se volvió tenso. No eres solo el capitán del barco, ¿verdad? Él la miró a los ojos. No solo eso, no. Tenía cientos de preguntas y 1000 teorías. No sabía si estaba enfadada o si lo estaba, si tenía derecho a estarlo. Después de todo, ¿por qué debía él hablarle sobre su vida secreta? Ella había llegado a bordo en calidad de prisionera. No había tenido motivo para confiar en ella hasta ahora. Sin embargo, le dolió. Ella esperó, se mordió la lengua por un momento, esperando que él le diera más detalles, pero no lo hizo. Cuando por fin ella habló, sus palabras parecieron tensas. ¿Qué más debo decirle? Todo lo sucedido desde que atracamos. Dile exactamente lo que ocurrió en la taberna de Torre, conmigo, contigo, con el señor Farías y con Billy, con todos. Ella asintió. Él se levantó de la cama y se puso la camisa. También debes decirle quién eres. ¿Qué? No.
No quiero que nadie sepa quién. Tu nombre tiene peso, replicó él con brusquedad. Si hay un momento para mencionar tu nombre, es ahora. Ella bajó de la cama. Se sentía incómoda, siendo tan perezosa cuando él caminaba por la habitación. ¿No será suficiente con ser una dama de buena familia? Probablemente, pero el apellido Bridgerton imprimirá más urgencia al asunto. Ella asintió. Muy bien. Podía ser desastroso para ella, pero si significaba que Andrew tenía más posibilidades de salvarse, le diría quién era al enviado británico. Bien, repuso Andrew con energía. Ahora escucha, hay otra cosa que debes decirle. Ella lo miró expectante. Debes decir que añoras los cielos azules. ¿Cielos azules? Poppy frunció el ceño indecisa. ¿Por qué? Andrew la fulminó con la mirada. ¿Qué le dirás? ¿Es algún tipo de código? Debe ser un código. Él recorrió la distancia que los separaba y la sujetó por los hombros obligándola a mirarlo. ¿Qué le dirás? De acuerdo, está bien, diré que añoro los cielos azules. Él asintió lentamente, con algo que pareció alivio. Pero, ¿qué significa? Él no respondió. Andrew, no puedes pretender que entregue un mensaje cuando no sé qué significa. Él empezó a meterse la camisa por dentro de los pantalones. Yo lo hago todo el tiempo. ¿Qué? Él la miró por encima del hombro. ¿Crees que sé lo que contenía el paquete con documentos que entregué ayer al enviado británico? Ella se quedó boquiabierta. ¿Es eso lo que tú... ¿Crees que lo sé alguna vez? Comenzó a calzarse las botas y Poppy no dejaba de mirarlo. ¿Cómo podía actuar como si todo aquello fuera normal? ¿Con qué frecuencia lo haces? Con la frecuencia necesaria. ¿Y no sientes curiosidad? Él ataba su pañuelo con dedos expertos, enlazando y plegando la tela, pero al oír su pregunta se detuvo. Mi trabajo, no, mi obligación es transportar documentos y llevar mensajes. ¿Por qué crees que no he podido demorar nuestro viaje a Portugal? No ha sido por mí, nunca se ha tratado de mí. Él debía entregar un mensaje, trabajaba para el gobierno, la cabeza de Poppy daba vueltas, todo empezaba a cobrar sentido. Así es como sirvo a mi país, es lo que tú también debes hacer. ¿Quieres decirme que estoy prestando un servicio a la corona si le digo a un hombre a quien jamás he visto que añoro los cielos azules? Él la miró directamente a los ojos. Sí. Pero... bajó la mirada, estaba retorciéndose las manos, no se había dado cuenta. ¿Poppy? Ella soltó un largo suspiro. Haré lo que me pides, pero debo advertírtelo, no creo poder traerlo de regreso. Estoy segura de que volverán a ponerme una venda en los ojos en cuanto me lleven de regreso al barco. No será necesario. Cuando te liberen, te darán algún tipo de mensaje de nuestros captores. Entrégale ese mensaje al señor Walpole. Él sabrá qué hacer. ¿Y después qué hago? Mantenerte a salvo. Poppy sintió que apretaba los dientes. No estaba en su naturaleza quedarse sentada sin hacer nada cuando podía ser útil, pero en esta situación se preguntaba, ¿podía ser útil o solo estorbaría? No hagas ninguna estupidez, Poppy. Juro por Dios. Apenas sé disparar un fusil, replicó ella irritada. No voy a regresar blandiendo un fusil con la ilusión de rescatarte yo misma. Él sonrió al oír su respuesta. ¿Qué? Solo te imaginaba con un fusil. No estoy seguro de cómo sería. Ella lo fulminó con la mirada. Escúchame. Tomó su mano. Agradezco tu preocupación más de lo que podría expresar, y sin ti, si no fueras a ver al enviado, mi situación sería muy delicada, pero es lo único que debes hacer. Lo sé, solo estorbaría. Él no la contradijo. Ella esperaba que lo hiciera. Poppy, dijo él con urgencia. Yo... Los dos se quedaron inmóviles al oír fuertes pasos en la escalera. Sus captores regresaban antes de lo esperado. Andrew soltó su mano y retrocedió un paso. Su comportamiento cambió, como si cada uno de sus músculos se pusiera en alerta. Miró a la puerta, luego a Poppy.
y recorrió con la mirada la habitación hasta encontrar las botas de ella junto a la mesa donde se las había quitado horas antes. Él las agarró y se las entregó. Póntelas. Ella obedeció rápidamente. Los pasos se acercaron, seguidos del ruido de una llave introducida en la cerradura. Poppy se volvió hacia Andrew. Estaba aterrorizada, más de lo que había estado durante toda la espantosa experiencia. Saldré de aquí, prometió, mientras el pomo de la puerta giraba amenazante. y te buscaré. Después, lo único que Poppy pudo hacer fue rezar. Al final, fue sencillo, aterrador, pero sencillo. Minutos después de que los bandidos regresaran, vendaron los ojos a Poppy y volvieron al Infinity. El viaje no llevó más de un cuarto de hora. Parecía que Andrew había tenido razón sobre la ruta sinuosa del día anterior. Aún era de noche cuando llegaron al barco, pero la cubierta estaba repleta de marineros, más de los que Poppy hubiese esperado ver tan temprano por la mañana. Pero no era una mañana como cualquier otra. Su capitán estaba prisionero y debían estar preparados para lo que fuese necesario. La primera persona a la que Poppy vio fue a Green, afortunadamente, ya que era una de las 3 únicas personas a bordo a las que conocía. Él y Brown insistieron en escoltarla hasta la dirección que Andrew le había dado. Después de ver a Billy, que aún seguía atontado pero se estaba recuperando, Poppy se dirigió a la ciudad. ¿Cree que nos estarán observando? Preguntó Brown, enarcando sus tupidas cejas mientras miraba a uno y otro lado de la calle. Acababa de amanecer y la luz rosada otorgaba un aire misterioso a la ciudad. Es probable. El capitán James les ha dicho que me encontraría con alguien para conseguir el dinero, así que no esperan que me quede a bordo. No me gusta nada, murmuró Brown. Tampoco a Poppy, pero no creía tener alternativa. Es lo que el capitán le ha dicho que haga, dijo Green. Si él se lo ha pedido, seguro tiene sus razones. Me dijo que ese caballero podría ayudarlo. Green miró a Brown con una ceja enarcada y una expresión en el rostro que decía claramente: ¿Lo ves? No me gusta nada, repitió Brown. Yo no he dicho que a mí me guste, replicó Green. Bueno, me ha parecido que... A ninguno de nosotros nos gusta. Los dos la miraron. Ella se llevó la mano a las caderas. ¿Me equivoco? No, murmuró uno de ellos, mientras el otro agregaba: No, para nada. ¿Tomamos otro camino?, propuso Green. ¿Para hacerlo sin en círculos y cosas así? Tal vez, no sé. Es probable que sea más importante entregar el mensaje lo antes posible. Pensó en Andrew, en los hombres que aún lo tenían cautivo, todos portadores de armas, cuchillos y un mal temperamento. Iremos directamente, lo más rápido que podamos. Un cuarto de hora después, Poppy estaba frente a un edificio de piedra gris, situado en un sector discreto y elegante de la ciudad. Hemos llegado, anunció. Ya había avisado a Brown y a Green de que no podían acompañarla adentro. Adiós entonces, dijo ella tras agradecerles, una vez más, su ayuda. Respiró profundamente. Podía hacerlo. Señorita Poppy, gritó Brown. Poppy se detuvo en mitad de las escaleras y se dio la vuelta. Buena suerte. Si alguien puede salvarlo, es usted. Poppy pestañeó, asombrada ante el inesperado cumplido. Usted es fuerte. Digo, en el buen sentido. El señor Farías nos costó lo que hizo por Billy, explicó Green. Usted... Brown soltó un resoplido de exasperación. Lo que quiere decir es gracias. Green asintió. Dios la mirará con buenos ojos. Ha sido algo muy bueno lo que ha hecho. Y le pedimos disculpas por llevarla en un saco, agregó Brown. Y por el... hizo un gesto hacia su boca. El líquido, ya sabe, el que usamos para... Poppy esbozó una sonrisa irónica. ¿Para dejarme inconsciente? Sus mejillas ya sonrojadas se volvieron de un color rojo brillante, y murmuró: Sí, eso. Eso ya es agua pasada, aseguró ella. No era exactamente cierto,
pero en vista de todo lo sucedido después, no parecía tener mucha importancia. Ahora, márchense. Hizo un gesto para que se alejaran. No pueden estar merodeando por la calle cuando llame a la puerta. Los marineros se alejaron a regañadientes y Poppy se quedó sola. La puerta se abrió apenas unos segundos después de golpear la placa de bronce con la aldaba, y enseguida la acompañaron para que esperara en un salón pequeño pero confortable. Unos minutos después entró un caballero. Ella se puso de pie inmediatamente. «Señor Walpole». El hombre la observó con actitud distante. «Soy yo». «Me llamo Poppy Bridgerton. El capitán Andrew James me ha pedido que venga a verlo». El hombre no reaccionó al oír ninguno de los dos nombres, ni el de ella, ni el de Andrew. De hecho, parecía aburrido mientras caminaba hasta un aparador para servirse una copa de coñac. Poppy no hizo ningún comentario acerca de lo temprano que era. Si el hombre creía necesitar una copa de coñac antes de la hora del desayuno, ¿quién era ella para oponerse? El señor Walpole alargó una copa vacía hacia ella. «No, gracias», dijo con impaciencia. «Realmente es muy importante que...». «Así que ha hablado con el capitán James», declaró él con voz insulsa. «Sí, él necesita su ayuda». Poppy se lo contó todo. Nada en la actitud del hombre le animaba a ser franca, pero Andrew le había dicho que debía confiar en él, y ella confiaba en Andrew. Cuando terminó con su relato, entregó al señor Walpole la nota que le habían dado los bandidos. «Está escrita en portugués». El hombre enarcó las cejas. «¿La ha abierto?» «Nadie me ha dicho que no lo hiciera». Como el señor Walpole la miró con reparo, murmuró: «Tampoco estaba sellada». Los labios del señor Walpole se tensaron, pero no hizo ningún otro comentario. Poppy lo observó mientras leía la misiva. Sus ojos se movieron de izquierda a derecha 6 veces antes de llegar al final. «¿Podrá ayudarlo?» Él volvió a doblar la nota, con muchos más pliegues que antes. «Señor Walpole». No estaba segura de cuánto más podría aguantar. El hombre prácticamente la estaba ignorando. Entonces recordó la instrucción más importante que le había dado Andrew. Se aclaró la garganta y dijo: «Me pidió que le dijera que añoro los cielos azules». El enviado levantó la cabeza de repente. «¿Eso dijo?» Poppy asintió. ¿Fueron sus palabras exactas? «Sí, me hizo repetirlas». El señor Walpole maldijo entre dientes. Poppy pestañeó sorprendida. No le había parecido el tipo de personas que maldice. Entonces el hombre la miró como si acabara de ocurrírsele algo. «¿Y dice que su apellido es Bridgerton?» «¿Acaso ha escuchado algo de lo que he dicho?» «¿Es pariente del vizconde?» «Es mi tío». El señor Walpole volvió a maldecir, pero esta vez ni siquiera intentó ocultarlo. Poppy lo miró con recelo mientras el hombre murmuraba para sus adentros. Parecía que intentaba resolver un problema en su cabeza. Por fin, cuando Poppy estaba a punto de hablar, el señor Walpole se acercó a la puerta, la abrió de golpe y gritó: «Martin». El mayordomo apareció de inmediato. «Escolte a la señorita Bridgerton a la habitación amarilla. Cierre la puerta con llave. Bajo ningún concepto ella debe salir». «¿Qué?» Poppy no sabía qué había esperado que el enviado hiciera, pero no aquello. El señor Walpole la miró un instante antes de salir por la puerta. «Es por su propio bien, señorita Bridgerton». «No, no puede. ¡Basta!», gritó cuando el mayordomo la agarró del brazo. El mayordomo suspiró. «De verdad no quiero hacerle daño, señorita». Ella le lanzó una mirada belicosa. «¿Pero lo hará?» «Si es necesario». Poppy cerró los ojos, derrotada. Estaba exhausta, no tenía energías para oponerse, y aunque hubiese querido, el hombre pesaba casi 40 kilos más que ella. «Es una habitación bonita, señorita», le aseguró el mayordomo. «Ahí estará cómoda». «Todas mis prisiones son cómodas». Pero no dejaban de ser prisiones.